Hola amigos, qué gusto estar con todos ustedes una vez más a través de Clínica 123 SB. Soy Héctor Mancía y el día de hoy vamos a estar hablando con la licenciada Iris Aguilar. Ella es nutricionista sobre un tema pero muy interesante e importante para las mamis, para los papis y para los niños. Nutrición para niños en edad escolar. Un tema de verdad que le llama la atención a usted y que toda la información que tenemos va a arrancar después de la presentación. Clínica 123 SB, tu espacio especializado en salud, vida, bienestar, alegría y armonía. Acá encontrarás información, comentarios, invitados, entrevistas, tips, promociones, todo lo que necesitas para contar con mucha salud y bienestar para ti y tu familia. No te pierdas nuestro podcast semanal. Y está pendiente de nuestras redes sociales en el Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. Desde ya, muchas gracias por esos likes, por esos comentarios, por esos compartidos que usted nos regala a través de nuestras redes sociales. Cada vez que usted le da un like, un compartido o nos comenta, pues nos está ayudando no solo a nosotros, sino también a difundir el mensaje que los profesionales de salud nos regalan en cada ocasión. Recuerde, estamos como Clínica 123 SB en Instagram, estamos como Representuarte en Facebook, en X, en YouTube, en Spotify y en Amazon Music. Y no se olvide del TikTok, porque ahí nos halla como Representuarte SB. Dicho esto, pasemos a la cápsula del conocimiento. Curiosidades, datos que no sabías. El cuerpo humano, la ciencia y la medicina es muy sorprendente. Conozcamos más en la píldora del conocimiento en Clínica 123 SB. El día de hoy vamos a platicar sobre los macro y los micronutrientes. El organismo necesita una mayor cantidad de macronutrientes que de micronutrientes para funcionar correctamente. En esta categoría se incluyen el agua, los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Los macronutrientes, excepto el agua, son nutrientes proveedores de energía. La energía se mide en calorías y es esencial para el crecimiento, reparación y desarrollo de nuevos tejidos, conducción de impulsos nerviosos y regulación de procesos corporales. Los micronutrientes incluyen los minerales y las vitaminas. A diferencia de los macronutrientes, el organismo los necesita en cantidades muy pequeñas. Igualmente, estos son muy importantes para la actividad normal del cuerpo y su función principal es la de facilitar las reacciones químicas que ocurren en el mismo. Los micronutrientes no le proporcionan energía al cuerpo. Las vitaminas son esenciales para el funcionamiento normal del metabolismo y para la regulación de la función celular. Datos bien interesantes acerca de las cosas que comemos en el día a día. Y hoy sí, pasemos a la plática del día de hoy. Bienvenidos a nuestra clínica. En estos momentos, damos paso a la plática con nuestro profesional de salud invitado. Conoce más de su especialidad y temas importantes que nos interesan. Iniciamos la charla con nuestro invitado de hoy. En nuestra conversación vamos a estar platicando con la licenciada Iris Aguilar. Ella es nutricionista y vamos a estar hablando sobre ese tema tan interesante como es la nutrición para niños en edad escolar. Licenciada, gracias por estar con nosotros en Clínica 123 SB. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y pues realmente sí es un tema muy importante más en la actualidad y teniendo en cuenta pues que los chiquitines empiezan el año escolar. Arranquemos con los errores. ¿Cuáles son esos errores que muchas veces los papás cometen a la hora de prepararle esa alimentación a los niños?
Pues en la actualidad uno de los errores quizás más grandes que podemos tener es que la alimentación hoy en día se está basando un poco más en productos ultraprocesados y no tanto en alimentos reales, en alimentos que de verdad nos pueden brindar nutrientes y que nos dan todos esos, todo ese aporte para que realmente el niño pueda rendir correctamente en sus estudios, en su día, en sus actividades físicas, por ejemplo. Muchas veces los padres de familia dicen, mire, pero es que por el trabajo, que por el tiempo, que yo en la mañana, ¿qué puedo hacer? Ante una situación así, ¿cuáles pudieran ser esas soluciones? Pues realmente podemos nosotros tener, así como quizás nosotros los adultos a veces nos programamos en las compras, ¿verdad? La planificación con tiempo, también a la hora de preparar los alimentos. Nosotros podemos tener recetas muy prácticas preparadas con anterioridad para poder utilizarlas en el día siguiente, que pueda resultarnos en practicidad y no necesariamente tener que optar por simplemente bolsitas, cajitas de colores que van a llenar esa lonchera o ese desayuno que el niño va a tener en el día a día. Cosas que no deberíamos incluir en la alimentación de nuestros niños. De preferencia, como les mencionaba al inicio, el exceso de productos ultraprocesados. Nosotros hoy en día tenemos básicamente esa epidemia de que las loncheras de los niños están demasiado llenas de productos que tienen demasiados químicos, colorantes, ¿verdad? Que hoy en día incluso sabemos que hasta hay prohibiciones de colorantes específicos por daños a la salud. Entonces, en realidad nosotros tenemos que tener en cuenta que disminuir este consumo de productos es una de las cosas mucho más importantes y darle al niño lo que realmente él necesita para rendir en el transcurso del día. Vaya, si nos ponemos un poquito más concisos en el asunto, por ejemplo, aquel queso procesado en laminitas, jugos sumamente azucarados, dulces, gomitas, todo ese tipo de cosas entrarían galletas, entrarían en esta categoría de alimentos ultraprocesados. Por supuesto, recordemos que todo producto procesado básicamente nosotros lo vamos a definir como aquel alimento o producto que tenga más de un ingrediente, ¿verdad? Y que normalmente viene empaquetado, donde usted tiene una etiqueta que le va a decir un montón de ingredientes que a veces ni siquiera sabemos qué son. Entonces ahí entra todo este grupo, ¿verdad? En galletas, golosinas, las leches saborizadas, por ejemplo, los jugos de cajita o de botellita, que realmente nosotros tenemos las alternativas naturales en realidad, ¿verdad? Para poder optar por ellas y entonces sí armar un buen desayuno o una buena lonchera. Pero fíjese, licenciada, y poniéndome en el plano de muchas mamás, de muchas papás encargados de alimentación de niños, pero es que fíjese que al niño no le gusta esto y entonces tengo que ver cómo hago para poderle dar de comer. ¿Qué les podemos decir? En este caso, por ejemplo, bueno, una de las recomendaciones, y creo que aquí sí va mucho, de que nosotros como papás desde el principio, ¿verdad? Realmente podamos tener como ese control es desde que nosotros le ofrecemos los alimentos a los niños, ¿verdad? Desde que empezamos la alimentación complementaria, dependiendo de cuál haya sido, ¿verdad? El ofrecimiento en alimentos a los niños, así van a ser los gustos que ellos vayan a tener. Segundo, cuando el niño de repente dice no quiere comer, creo que un poquito la creatividad en la cocina nos puede ayudar. Ponerle como alimentos en figuritas, ¿verdad? Específicas, involucrar al niño también, ¿verdad? En cosas básicas tal vez que nos ayuden a cortar un poquito de fruta, que nos ayuden a armar sus propios platos, ¿verdad? Para que esto les ayude a involucrarlos en el alimento que se van a consumir. El color, que el alimento, que el plato sea muy colorido, eso también a nivel visual, ¿verdad? También ayuda mucho. Y algo que he tenido como experiencia tratando realmente con niños es
platicar con ellos, escucharlos. Muchas veces los niños en realidad dicen no me gusta un alimento, pero ya cuando nosotros ahondamos y les preguntamos es que no me gusta en esta preparación, no me gusta en esta textura, no me gusta combinado con este alimento. Entonces ahí son cosas bien importantes que hay que tomar en cuenta y yo siempre les invito, platiquen con su niño, realmente investiguen qué es o cuál es la razón por la cual de verdad el niño no quiere comer cierto alimento. Ahora démosle la vuelta a la situación. ¿Qué cosas o cuáles deberían de ser los alimentos que sí deberían de estar presentes prácticamente a diario en la alimentación de un niño o niña? En este caso, pues como decíamos también al inicio, macronutrientes que nos van a brindar micronutrientes, ¿verdad? Entonces la alimentación realmente debería de ser lo más completa posible, es decir, llena de todos esos nutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, adicional del agua, que todo eso nos va a brindar vitaminas y minerales. Si hablamos de proteínas específicamente, nosotros podemos optar por proteínas también versátiles, prácticas, como lo es el huevo, como lo son los lácteos, por ejemplo, como lo es siempre mantener el consumo de pollo, de carne, la accesibilidad que usted tenga en casa. Eso en cuanto a las proteínas. Carbohidratos de buena calidad. Realmente el niño no tiene por qué evitar el consumo de carbohidratos, pero sí es lo recomendable el tipo de carbohidrato que nosotros le vamos a dar. No es lo mismo carbohidrato llamado fruta, tortilla, yuca, papa, arroz, por ejemplo, a un carbohidrato llamado pan dulce, galleta, jugo de caja, ¿verdad? Que realmente ahí tenemos una diferencia bien grande. Por último, el tema también de las grasas. A veces como papás tenemos un poco el miedo de que vamos a darle muy poquita cantidad de grasa al niño y no es así. Tenemos que darle en porcentaje una buena cantidad de grasa, pero tienen que ser grasas saludables, porque las grasas tienen aportes de vitaminas específicas también para nuestro cuerpo y tienen una necesidad básica de energía que el niño está necesitando por la etapa de desarrollo en la que él está. A lo largo de la vida hemos escuchado muchas veces aquella frase que dice: el desayuno es el alimento o el tiempo de comida más importante del día. ¿Qué tan cierto es? Primero, y segundo, ¿qué tan importante es para nuestros niños? Bueno, realmente sí. Lo que sucede es que el desayuno, ¿verdad? Básicamente es la primera comida que nosotros hacemos en el día, es la comida que rompe el ayuno que nosotros traemos de las horas de sueño, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos el desayuno, y es muy importante con qué rompemos ese ayuno, o sea, qué tipo de alimentos nosotros le vamos a dar. Ahora bien, también es importante porque con esos alimentos nos van a brindar la primera energía del día, ¿verdad? Ahora bien, tenemos que entender que los alimentos que se componen o que van a componer el desayuno tienen que ser alimentos que puedan darnos saciedad. ¿Por qué? Cuando nosotros empezamos un desayuno muy rico en azúcares, es muy normal que el niño presente muchos cambios durante el día, como por ejemplo que no haya concentración, como por ejemplo que de repente el niño esté muy activo, pero no activo de buena manera, sino que estamos hiperactivos, ¿verdad? Ese niño que de repente no pone atención en clase, que se me está levantando mucho, que se desconcentra. ¿Por qué? Si empezamos un desayuno con unas cantidades exageradas de azúcar, es que por supuesto que vamos a tener picos de glucosa muy altos, pero seguido de esto vienen los descensos de glucosa, que van a hacer que este niño tenga toda esta sintomatología. Y entonces como papás nos están llamando atención, ¿verdad? Porque nos dicen el niño no pone atención, se levanta, no se concentra y es mucho más difícil que él aprenda en clases. Pongámonos en los zapatos de aquellos papás que tienen la oportunidad que el niño desayune en la casa, tranquilito, coma sentado en la mesa y después nos vamos. ¿Cuál pudiera ser un buen desayuno para ese momento?
En este caso, pues teniendo en cuenta que debería de ser un desayuno completo, ¿verdad? Con todos los nutrientes, nosotros pudiéramos establecer desde el huevo en la versión que al niño más le guste, ¿verdad? En la preparación que al niño más le guste, que pueda tener una porción de lácteo, ya sea en forma de quesos o en forma de leche, pero sin saborizantes, ¿verdad? Sino que sea una opción lo más natural posible. Que haya una porción tal vez de fruta, ¿verdad? Ir teniendo también la intención de cambiar esa fruta cada día por color para que así nos brinde diferentes nutrientes. Mantener una porción de carbohidratos, esto puede ser en el niño desde los frijolitos, desde el plátano, podemos agregar pan también, ¿verdad? Entonces hacer un desayuno lo más completo posible con todos estos nutrientes. Ahora démosle la vuelta, y esto es algo que yo sé que muchas mamás y papás van a decir, eso le quería preguntar. ¿Qué sucede cuando el niño se va temprano? Por ejemplo, lo llega a traer el microbús o el papá lo tiene que pasar a dejar y después se va al trabajo. Entonces, básicamente van en el carro y entonces, ¿qué hago para que desayune? ¿Será que le pongo panes al niño o qué pudiéramos hacer? Porque por el tipo de vida, por el tipo de salida que tengo en la mañana, sí no podemos desayunar tan tranquilos. Sí, bueno, realmente sí pudiera llegar a ser una opción, ¿verdad? Tener, por ejemplo, alguna especie de panes, por ejemplo, panes con huevo, panes con algún tipo de lácteo, por ejemplo. Lo que sí les recomiendo es que no sea azúcar más azúcar o carbohidrato más carbohidrato, por ejemplo. Hay papás que a veces es una manera fácil de colocar unas tostadas con mermelada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo les diría, mejor en todo caso unas tostadas con alguna ingesta proteica, que mejor sean un sándwichito con huevo, por ejemplo, pastas de pollo que nosotros podemos elaborar en casa e incluso tenerlas elaboradas hace días, ¿verdad? Para poder utilizarlas. Si al niño le gusta el atún, por ejemplo, la pasta de atún también nos pudiera funcionar en las mañanas. Entonces, para ya poder tener este tipo de preparaciones más prácticas, las mismas versiones más saludables, por ejemplo, de pancake, que las podemos elaborar días antes y tenerlas refrigeradas para que el niño las pueda consumir, ¿verdad? En el transcurso de la mañana, porque aquí hay otro factor bien importante, que a veces tenemos que intentar que ese desayuno también se pueda consumir frío, porque el niño no lo va a comer en el momento, ¿verdad? Entonces, y a veces hay niños que esa es la razón por la cual ya no desayunan, porque ya lo que les mandamos al colegio tendría que comerse caliente y él ya no lo quiere comer frío, ¿verdad? Entonces buscamos alternativas prácticas para los papás, llenas de nutrientes para el niño, pero que también en este caso pues cumpla un poquito con el tema de la temperatura. Voy a meter la cuchara a nivel personal y esta es una pregunta que siempre he querido hacer. ¿Qué será mejor, la miel natural o la miel de maple? Fíjese que en este caso, ya sea por quizás nutrientes, vamos a enfocarnos un poco más en la miel de abeja natural, ¿ok? Ahora bien, esto por nutrientes, porque la miel de abeja sí tiene la capacidad, por ejemplo, de ser un muy buen cicatrizante, por ejemplo, de poder realmente brindarnos el aspecto antiinflamatorio. Esto por parte de si es saludable o no, pero hay que tener un control porque siguen siendo obviamente un alimento rico en azúcar, ¿verdad? Natural, que obviamente pues sabemos que todo en exceso pues probablemente no va a ser o no va a tener todos los efectos positivos que mencionamos. Vaya, ahora aterricemos en la lonchera. Vaya, ya vimos la parte del desayuno y de repente hay que tomar en cuenta que el niño se llevó sus pancitos para ir desayunando en el microbús o en el camino al colegio, pero llegamos a la hora del recreo, llegamos a media mañana, llegamos a la lonchera. ¿Qué debería de llevar esa lonchera para que el niño tenga esa inyección de energía, de comida adecuada para poder que lo haga llegar al mediodía, digamos? Sí, en este caso la lonchera también pudiera compartir un poco de la preparación o de los nutrientes que lleva el mismo desayuno. Probablemente tal vez en menos porción, porque entendiendo que el niño ya desayunó, ¿verdad? Que ya tiene sus porciones completas, pero pudiéramos desde agregar siempre una porción de fruta, que lleve su agua, ¿verdad? Hay muchas personas que de repente tienen ahorita, es que no le puede faltar el juguito de caja, no le puede faltar, por ejemplo, la botellita, ¿verdad? Y no necesariamente es así, tenemos que acostumbrarnos
acostumbrar a ese niño que el líquido que tenga que llevar y que tenga que estar tomando de preferencia sea agua. Colocarle también una fuente de proteína, pudiera llegar a ser un yogur si al niño le gusta, ¿verdad? En este caso, entonces una porción de fruta, un yogur, agüita, ¿verdad? Si de repente el niño sí quisiera tener un poquito de tal vez del consumo de alguna golosina o de repente de alguna galletita, por ejemplo, entendiendo que el desayuno fue muy bueno, entendiendo que la lonchera no va a ir extremadamente llena de azúcar, sí podemos colocarle una alternativa como esta, ¿verdad? Pero controlándole la porción. La pregunta que también le voy a hacer ahorita, ya me imagino la respuesta y me va a doler, pero también qué sucede con aquellos niños de todas las edades incluidos, que nos gustan, por ejemplo, los churros o los chocobananos o los siberianos, cosas por el estilo. ¿Qué pasa? En este caso creo que uno de los factores más importantes es la frecuencia y la porción. Recordemos que los niños realmente también van a estar muy expuestos al chalet del colegio, ¿verdad? Donde hay venta libre de muchas cosas, ¿verdad? Sus compañeritos que probablemente vamos a decir, yo lo controlo la loncherita, pero van a tener contacto con alguien más que lleve este tipo de golosinas, ¿verdad? Al final, entonces enseñarle al niño que realmente tiene que tal vez tener un poco de control hacia la porción, y creo que también colocárselos, enseñarles en realidad desde pequeños al niño de que puede consumirlo, pero siempre controlando la frecuencia y la porción, ¿verdad? Primero nosotros como papás, estos alimentos o estos productos no necesariamente van a tener efectos negativos, ¿verdad? O no por lo menos que realmente nos vayan a ocasionar un problema de salud importante. Y también algo que tiene que ver mucho con nuestra idiosincrasia, las famosas pupusitas en el desayuno. Fuiste al chalet, como le digo, ahí, y caen tan ricas en el recreo, yo no sé, ¿verdad? ¿Qué pasa con el tema de las pupusitas? Con las pupusas en realidad principalmente deberíamos de controlar, como le mencionaba, frecuencia y porción, ¿verdad? Las pupusas en realidad, cuando nosotros realmente verificamos cuáles son sus nutrientes, realmente son muy buenos. El tema aquí es la preparación, que a veces pues sí, ¿verdad? La cantidad de grasita es un poquito mayor, o que de repente en la semana se consumieron 4 o 5 veces, ¿verdad? En la semana. Entonces, por ejemplo, muchas veces lo que se puede hacer es platicar, ¿verdad? Y llegar a un acuerdo con el niño y decir, ok, tantos días yo te coloco el desayuno y, por ejemplo, tenés la opción de un día, yo te doy entonces dinero y tú compras, ¿verdad? Las pupusas. Pero como les menciono, creo que lo importante es platicar con su niño, que realmente ustedes, desde que el niño está pequeño, puedan platicar con ellos y puedan irles creando esa conciencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el niño no coma por impulso, no coma con exceso, pero tampoco coma con culpa, que es una de las cosas que intentamos que no suceda durante esta etapa. Aterrizando ya al mediodía, hay niños que pueden, saliendo del colegio, se van directo a su casa y nuevamente pueden comer sentados en la mesa, galán, gracias a Dios. ¿Qué pudiera ser un almuerzo adecuado para este tipo de rutinas? En este caso, un almuerzo completo, por ejemplo, yo siempre les recomiendo que tengan su porción de proteína. Obviamente la porción va a variar en base a la edad del niño, ¿verdad? En base también a la actividad que el niño tenga, pero siempre un consumo de proteína, que esté su porción de pollo, su porción de carne, de pescado, ¿verdad? Que pueda ser como el alimento principal. Enseñarle al niño que tiene que consumir vegetales, ¿verdad? Creo que es uno de los problemas más grandes que a veces tenemos con los niños, que les cuesta mucho el consumo de vegetales. Entonces, pero sí tiene que haber una importancia de tener vegetales en la forma que el niño los quiera, ¿verdad? Ahí hay que platicar con él para ver cuál es la mejor manera de colocárselos en el plato.
que mantenga su porción de carbohidratos el que más le guste, si al niño es más de arroz, por ejemplo, o es más de tortilla, ¿verdad? O le gustan más los frijolitos, entonces colocarle un carbohidrato como este. Si es posible también colocarle una porción de grasa adicional al aceite que ya ocupamos, ¿verdad? En las comidas, como puede ser aguacate, por ejemplo, ¿verdad? Podérselo colocar y su versión, por ejemplo, de líquido que sea mucho más saludable, desde la agüita natural. Si queremos ofrecerle un refresco natural, hay que tener un poco de control nada más con el consumo de azúcar, ¿verdad? Que vamos a tener y pues controlar la cantidad que le colocamos. Y prácticamente finalizando ya esta entrevista, ¿qué sucede con aquellos niños que, contrario al caso anterior, no pueden llegarse rápido a la casa a comer sentados y en la mesa, sino que pasan ya sea o a traerlos en microbús o el papá a la hora que se logra escapar al mediodía, y la cuestión es que de repente va llegando a su casa 2:30, 3 de la tarde? ¿Qué sucede con esos niños? ¿Cómo manejamos el tema de su almuerzo? Bueno, en este caso pudiéramos tal vez tener en cuenta dos quizás escenarios. Uno, que el niño sí realmente tenga el tiempo y almuerce en el colegio, ¿verdad? Porque se dan casos que tienen su horario, ¿verdad? Para poder almorzar. Aquí lo que yo les recomiendo es igual, ¿verdad? Papá tiene que planificar ese almuerzo. En los planes de alimentos lo que tratamos de hacer es que sus almuerzos sean almuerzos fríos, ¿verdad? Porque normalmente se les dificulta calentar, ¿verdad? La comida, pero sí planificar el almuerzo y que el niño lo lleve, ¿verdad? Al colegio, si es que es una disposición del colegio, ¿verdad? Que ellos puedan almorzar, ¿verdad? Ahí. Pero si solamente es porque me tiene que esperar y entonces tengo que pasar hasta allá más tarde, algo que yo les sugiero es igual colóquenle una especie de segunda lonchera, que pueda ser un poco más pequeño, ¿verdad? Que un almuerzo, pero colocarle ya algo que el niño lo mantenga tranquilo, porque en este caso, en este escenario, a veces lo que sucede es como ya es tarde, pasamos por un lugar, ¿verdad? A comprarle la comida porque tenemos que, ya es tarde, ¿verdad? Y el niño tiene que comer, ¿ok? Pero creo que lo importante es planificar y entender cuál es la dinámica de ese niño, si es que almuerza correctamente en el colegio o le ponemos una especie de segunda lonchera, planificar que lo haga mantenerse tranquilo hasta que lleguemos a la casa y tener un buen almuerzo. Muy bien, entonces hasta acá llegamos con esta entrevista que hemos sostenido con la licenciada Iris Aguilar. Ella es nutricionista y nos ha dado bastante información muy pero muy importante alrededor de la nutrición para nuestros niños. Me gustaría, licenciada, que nos regalara sus teléfono, dónde está su local, qué redes sociales tiene para poderle contactar. Claro, con gusto. Bueno, pueden buscarme en Instagram como Aguilar Nutricionista, en Facebook como Iris Aguilar. Nuestro número de contacto es el 7148-7140 y estamos ubicados en Colonia Médica en el condominio médico. Muy bien, entonces de esta manera pasamos a la vitrina de hoy. La información es poder. Y gracias a esta información puedes aprender a cuidar aún más tu salud y la de los tuyos. En la vitrina de Clínica 123 SB. El día de hoy vamos a hablar acerca de una dieta equilibrada, la cual debe tener 6 cualidades. La primera es que debe ser adaptada. La dieta debe ser totalmente personalizada a las particularidades de cada persona, sus horarios, sus condiciones económicas y su estado emocional. Debe ser completa, ha de aportar en las cantidades adecuadas todos los nutrientes y fibras que nuestro organismo necesita. Satisfactoria, no podemos olvidar que comer es un placer. Es importante que los alimentos, las cantidades y las preparaciones sean apropiadas y agradables para satisfacernos. Variada. Para que se aleje de la monotonía, es muy aconsejable variar nuestra gama de alimentos y que sean frescos y de temporada. Y por último, suficiente en energía. Que nuestra dieta aporte la energía que necesitamos es importante tanto para el funcionamiento correcto de nuestro organismo como para prevenir el exceso de peso y todas las dolencias y patologías asociadas. Hasta acá llegamos en esta ocasión con esta edición de Clínica 123 SB. Soy Héctor Mancilla
y les deseamos que pasen un muy buen día. Chao. Aquí finalizamos. Ha sido un gusto saber que nos escuchaste. Esperamos haberte dado la información que deseabas saber sobre tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestra próxima edición y también en nuestro Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. ¡Salud!